La oscuridad tiene muchas formas. ¿Puedes verlas todas? ¿Cuántas veces has sentido que el mundo no te ve, que tu lucha más íntima permanece oculta tras un velo de indiferencia? Elara, una mujer cuya piel oscura reflejaba las historias de un sol lejano, y cuyo andar firme desmentía el cansancio acumulado de una vida de esfuerzo ininterrumpido, sintió el peso de esa invisibilidad cada vez que sus pies se posaban sobre un nuevo umbral. Sus manos, curtidas por el trabajo honesto, llevaban la memoria de la tierra labrada, de la masa amasada, de la ropa fregada, cada callo un testimonio silencioso de una resiliencia forjada en la adversidad más pura. Ahora, esas mismas manos aferraban con una mezcla de determinación y nerviosismo el asa de su vieja maleta, cuyas ruedas, pequeñas y ya gastadas, emitían un chirrido agudo, casi un lamento, al cruzar el umbral de la imponente mansión Sterling. Era un sonido disonante, una intrusión ruidosa en el silencio opulento y casi sagrado de aquel vestíbulo inmenso, donde el mármol pulido brillaba con una frialdad impersonal, un espejo de la riqueza que parecía extenderse hasta el infinito. El aire allí dentro era denso, impregnado de un aroma a limpieza química, a desinfectante caro, y curiosamente, a una especie de tristeza contenida, una melancolía que flotaba pesadamente entre los pilares y las sombras. Este ambiente aséptico contrastaba de forma abrumadora con el leve aroma a tierra húmeda y las especias exóticas de su modesto barrio, un rastro olfativo que aún se aferraba obstinado a su ropa de algodón, como un eco de su verdadero hogar a miles de kilómetros de distancia. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría ancestral y tan observadores que parecían absorber cada detalle, recorrieron lentamente los techos altísimos, que se perdían en una bóveda de adornos dorados y molduras intrincadas. Se detuvieron en las esculturas de mármol impolutas, figuras heladas de una belleza clásica, y en los cuadros de gran valor que adornaban las paredes, lienzos que gritaban fortuna y linaje con cada pincelada. En cada objeto cuidadosamente colocado, en cada superficie inmaculada, Elara sentía la frialdad inherente al lujo, la distancia implícita que creaba, una barrera invisible pero infranqueable que separaba aquel mundo del suyo. Este era el santuario de una riqueza tan vasta que parecía haber sofocado cualquier atisbo de calor humano, un lugar donde el eco de sus pasos se sentía como una profanación. Pero Elara no era de las que se amedrentaban fácilmente. Había sido contratada como la nueva nanny, o más bien la doncella principal, para los hijos del magnate Sterling, un puesto que necesitaba desesperadamente, no solo para enviar dinero a su propia familia, que la esperaba con anhelo al otro lado del océano, sino también para perseguir un sueño largamente aplazado, una chispa de esperanza que guardaba celosamente en lo más profundo de su corazón. La verdadera misión, sin embargo, aún no se había revelado por completo, y una premonición silenciosa le decía que la espera sería mucho más compleja de lo que su contrato prometía, que la oscuridad de aquella casa no se limitaba a sus rincones sombríos, sino que habitaba en el corazón de algo mucho más vulnerable, algo que esperaba pacientemente su llegada. La historia de Elara no es una excepción, sino un eco de innumerables batallas silenciosas libradas por aquellos que, como ella, transforman la adversidad en un trampolín hacia lo extraordinario. Su trayectoria, marcada por la constancia y una ética de trabajo inquebrantable, la había dotado de una autoridad innata, una sabiduría que no provenía de títulos académicos, sino de la universidad de la vida, de cada desafío superado, de cada lágrima enjugada. Era la prueba social viva de que el espíritu humano, cuando se le empuja al límite, es capaz de florecer incluso en la tierra más árida. La reputación de la mansión Sterling, sin embargo, precedía a Elara con una sombra de misterio y fracaso. Se rumoreaba que nadie había logrado penetrar la burbuja de los gemelos, Leo y Lena, los dos pequeños de 8 años que habitaban en una especie de limbo autoimpuesto. Eran niños de una belleza inquietante, frágiles como figuras de cristal, cuya existencia transcurría en un silencio y una oscuridad que ellos mismos habían construido. Los informes médicos, esos fríos documentos repletos de terminología incomprensible, los describían como ciegos, pero Elara notó de inmediato las comillas que, con una insistencia casi perturbadora, acompañaban esa palabra en cada diagnóstico. Esas comillas susurraban una verdad más profunda, una insinuación de que la ceguera de los gemelos era algo más que una mera condición física. Leo y Lena no veían, no reaccionaban a la luz del día, sus pupilas no se fijaban en ningún punto, como si sus ojos fueran ventanas cerradas a un mundo que se negaban a percibir. Sus pequeños mundos se habían reducido a lo táctil y lo auditivo,
pero incluso en esas esferas, la calidez del contacto humano o la alegría de la exploración visual estaban ausentes. Pasaban sus días en una habitación inmaculada, casi aséptica, donde el único sonido era el suave zumbido constante del aire acondicionado, un murmullo monótono que llenaba el vacío, y el ocasional suspiro de un niño perdido en su propio universo. Sus pequeñas manos se extendían al vacío con una lentitud que rompía el corazón, buscando algo que rara vez encontraban, sus rostros impasibles, como máscaras de porcelana finamente elaboradas, desprovistas de cualquier emoción que pudiera traicionar el torbellino interno que quizás los habitaba. Elara sabía que no se enfrentaba a una simple tarea de cuidado, sino a un enigma humano, a un laberinto de silencio y oscuridad que ni la vasta fortuna de los Sterling ni la ciencia más avanzada habían logrado descifrar. La urgencia de su situación personal se entrelazaba con la magnitud del desafío, creando una tensión palpable en el aire. La oportunidad de cambiar estas vidas, de iluminar estos mundos oscuros, era una llamada que resonaba en lo más profundo de su ser, un recordatorio de su propio camino de superación, de su capacidad para ver más allá de lo evidente. Comenta desde dónde nos ves y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. La historia de Elara es un viaje que apenas comienza. Una promesa de que incluso en los lugares más inesperados, la luz siempre encuentra un camino para brillar. La señora Sterling, una figura elegante y pálida, cuya tez translúcida parecía haber sido pulida por la misma frialdad que impregnaba su hogar, apareció en el umbral de la biblioteca, sus ojos azul hielo fijos en Elara. En ellos, a pesar de la impecable compostura, Elara detectó una desesperación apenas velada, una chispa moribunda de esperanza que se negaba a extinguirse por completo, pero que luchaba por sobrevivir bajo el peso de la resignación. La bienvenida de la señora Sterling fue una mezcla de escepticismo cortés y una última, casi imperceptible, súplica silenciosa. Todos los demás han fracasado, le advirtió con una voz que, aunque suave, llevaba el filo de la experiencia repetida y la frustración acumulada. Los niños son un caso perdido, añadió, un eco de sentencias médicas y pronósticos desalentadores que Elara ya había escuchado resonar en los pasillos, sus palabras resonando como el tañido de una campana fúnebre para cualquier expectativa. Elara sintió el peso de esas palabras, no solo por la carga que implicaban para su misión, sino por el eco de su propia necesidad, de su familia lejana, de su sueño pospuesto que dependía de su éxito aquí. La presión era inmensa, un nudo apretado en el estómago que le recordaba la delgada línea entre la oportunidad y el abismo. El señor Sterling, una figura distante y autoritaria que Elara apenas había vislumbrado como una sombra fugaz en los primeros compases de su llegada, no se dignó a mirarla. Absorto en su propio imperio de números y poder, su presencia era más una ausencia, una silueta imponente que un apoyo real. Para Elara, la familia en su conjunto parecía estar tan ciega como sus propios hijos, incapaz de ver más allá del diagnóstico médico y la frialdad aséptica de su propia existencia privilegiada. Habían construido muros invisibles a su alrededor, barreras de riqueza y estatus que irónicamente los habían aislado tanto como a sus hijos. Elara percibió una distancia emocional tan profunda que el dinero no podía remediar, una incapacidad para conectar con el dolor de los gemelos que iba más allá de lo físico. Era una ceguera del alma, una desconexión que Elara, con su propia historia de superación y su innata empatía, sentía con una intensidad desgarradora. Se preguntó cómo un hogar tan lleno de objetos de valor podía estar tan vacío de conexión humana, cómo una familia podía permitirse tanto lujo, y al mismo tiempo, carecer de la herramienta más preciada, la visión del corazón. La advertencia de la señora Sterling, más que desanimarla, encendió una chispa de desafío en Elara. Si todos los demás habían fracasado, quizás era porque no habían sabido buscar la luz en la oscuridad, porque habían aceptado la definición de ceguera impuesta por otros. Ahora, de pie frente a la puerta de madera noble de la habitación de los gemelos, Elara sintió que el momento crucial había llegado. Su mano se alzó, dudosa por un instante, antes de posarse firmemente en el pomo frío, a punto de girarlo y adentrarse en ese misterio, en ese santuario de silencio donde la esperanza parecía haber sido desterrada. Con cada paso, Elara se adentraba más en el corazón de la mansión, y finalmente, en la habitación de los gemelos. Llevaba consigo no solo el olor a su jabón de lavanda, un aroma humilde pero reconfortante que contrastaba con los perfumes caros y los ambientadores artificiales del resto de la casa, sino también una energía que era a la vez suave y poderosa,
una fuerza silenciosa que parecía emanar de su propia esencia. Sus pasos, firmes y deliberados, se hundían ligeramente en la alfombra de lana virgen, una superficie tan inmaculada, que parecía no haber sido tocada nunca por el juego o la vida. El silencio de la habitación era casi absoluto, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado, un sonido constante que se había convertido en el telón de fondo de la existencia de Leo y Lena. Elara se arrodilló lentamente, con una reverencia casi ceremonial, y el leve crujido de su uniforme de algodón blanco, un sonido tan insignificante en cualquier otro contexto, se convirtió en el primer sonido inesperado, el primer quiebre en la monotonía que los gemelos escuchaban en mucho tiempo. Era un sonido suave, pero lo suficientemente distinto como para perforar su burbuja de apatía. Su toque inicial, cuando sus dedos se extendieron hacia el aire que rodeaba a los niños, fue tan delicado como el batir de las alas de una mariposa, apenas una caricia en la atmósfera. No quería alarmarlos, sino invitarlos suavemente a su presencia. Habló con ellos en voz baja, con un tono melódico y resonante que parecía vibrar en el aire, llenando el espacio con una calidez que el silencio había ahogado. Les habló de las nubes en el cielo, de su forma cambiante, de cómo se movían perezosamente, como gigantes de algodón. Les describió el color vibrante de las flores que crecían en su jardín, la suavidad aterciopelada de los pétalos de una rosa, el amarillo intenso de un girasol que giraba buscando el sol. Y les habló de la luz del sol que se colaba por las rendijas de la ventana de su propia casa, formando pequeños ríos dorados en el suelo, una imagen que ella misma atesoraba. No esperaba una respuesta inmediata, solo sembraba semillas. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, Elara empezó a tejer un hilo invisible de conexión, un lazo sensorial que los médicos, con su enfoque clínico, habían ignorado por completo. Utilizó el aroma dulce y embriagador de una naranja recién pelada, acercándola a sus pequeñas narices para que el dulzor cítrico llenara sus sentidos, un despertar olfativo que era a la vez familiar y novedoso. Luego, la textura rugosa y fresca de una piedra lisa que había encontrado en la orilla del río, pulida por el agua y el tiempo, pasó de una mano a otra, un objeto real y palpable que ofrecía una nueva dimensión a su mundo táctil. Y finalmente, el sonido rítmico de sus propias palmas al tocar una melodía suave en el tambor de su corazón, un ritmo constante y tranquilizador, que llenaba la habitación con una cadencia humana, una invitación a sentir, a escuchar, a existir más allá de su propia oscuridad. El conflicto central emergió de inmediato, palpable y desafiante. Elara contra la ceguera de los gemelos, una condición que parecía ser tanto física como emocional, un bloqueo profundo, que ni la vasta riqueza de los Sterling ni la ciencia más puntera habían logrado penetrar. Era una ceguera que se había enraizado, una fortaleza de silencio y oscuridad autoimpuesta, que los protegía y los aprisionaba a partes iguales. Pero era Elara, con su perspectiva de fuera, con la sabiduría forjada en sus propias batallas, y una profunda empatía nacida de su propia superación, quien se atrevía a ver más allá de la superficie, a buscar la luz donde otros solo habían encontrado sombra. Para ella, no eran casos perdidos, sino almas atrapadas, esperando ser liberadas. Las tensiones secundarias comenzaron a manifestarse como murmullos en los pasillos, la desconfianza del resto del personal de la mansión, acostumbrado a la rotación constante de niñeras que fracasaban y se marchaban con la misma rapidez con la que llegaban. Sus miradas, cargadas de escepticismo, se posaban en Elara, cuestionando su capacidad para lograr lo que tantos otros no habían podido. La creciente impaciencia de la señora Sterling, que, aunque en un principio había mostrado un atisbo de esperanza, esperaba cambios inmediatos, resultados tangibles, que calmaran su propia angustia, y que la ausencia de estos comenzaba a erosionar su frágil fe. Y el propio miedo de Elara, ese susurro insidioso que le recordaba la magnitud de su tarea, el temor a no ser suficiente, a que su corazón abierto y su enfoque intuitivo no fueran capaces de derretir el hielo que rodeaba a los niños, un hielo que parecía más antiguo y denso de lo que había imaginado. Sin embargo, había algo en la mirada de Elara, una chispa inquebrantable de esperanza, una luz interior que se negaba a apagarse, que chocaba con la desesperación arraigada de la familia Sterling. Era una colisión silenciosa, una batalla de voluntades y perspectivas que se libraba en el espacio íntimo de la habitación de los gemelos. Lentamente, con una paciencia que solo la experiencia y la compasión pueden otorgar, Elara comenzó a notar microexpresiones fugaces en los rostros impasibles de Leo y Lena.
Gestos tan sutiles que habrían pasado desapercibidos para cualquier otro, pero para Elara eran como destellos en la oscuridad. Una leve contracción en la comisura de los labios de Lena, casi un tic nervioso, pero que Elara percibió como un atisbo de emoción al escuchar una canción de cuna que ella cantaba suavemente, una melodía ancestral de su tierra natal. Y en Leo, un parpadeo casi imperceptible en sus ojos, apenas un temblor de los párpados, cuando Elara describía el vibrante color rojo de una manzana, la redondez perfecta de su forma, el crujido de su piel al morderla. Eran señales, pequeñas y frágiles, pero innegables, que le hablaban de una verdad que nadie más había querido escuchar. Estos pequeños gestos, invisibles para la mirada apresurada y desesperanzada de otros, eran para Elara mucho más que meros reflejos. Eran indicios, hilos finos de una verdad latente, de una luz que no se había extinguido por completo en el interior de Leo y Lena, sino que permanecía oculta, latente, esperando ser descubierta. Cada microexpresión, cada parpadeo, cada contracción labial, era una pieza de un rompecabezas emocional, que Elara, con su aguda intuición y su corazón abierto, estaba empezando a ensamblar. Era como si los niños, en su aparente oscuridad, estuvieran enviando mensajes en un lenguaje secreto, que solo ella, con su sensibilidad única, podía descifrar. Elara sintió, con una convicción profunda que trascendía cualquier diagnóstico médico, que la verdadera ceguera de los gemelos no era una falta intrínseca de visión. No era que sus ojos no pudieran ver. Era que sus mentes, sus almas, se negaban a hacerlo. Era una negación de la misma. Un refugio construido meticulosamente en la oscuridad. Una fortaleza de aislamiento que alguien, o algo, les había enseñado a edificar. Quizás era el peso de la expectativa, el trauma de una experiencia olvidada, o la propia ceguera emocional de quienes los rodeaban. Esta revelación, esta comprensión profunda, fue un punto de inflexión para Elara. Dejó de verlos como niños con una discapacidad, y comenzó a verlos como seres con una elección inconsciente de protegerse en la penumbra. Su misión ya no era solo cuidarlos, sino desmantelar esas barreras invisibles, desafiar las convenciones, y revelar la luz donde otros solo veían sombra. Era una tarea monumental, pero Elara, armada solo con su humanidad, su inquebrantable fe en el espíritu humano y su capacidad innata de ver el alma de los demás, estaba lista para enfrentarla. La historia de Elara prometía ser una profunda exploración de cómo el amor, la paciencia y una perspectiva fresca, pueden transformar no solo a dos niños, sino a toda una familia, y quizás incluso, la propia percepción de lo que significa ver, en el sentido más amplio y profundo de la palabra. Elara sabía que, a veces, los silencios más ruidosos del mundo no residen en la ausencia de sonido, sino en la negativa a escuchar. Recordaba una historia que le contaba su abuela, sobre un pajarillo que, tras una gran tormenta cerró sus ojos no porque no pudiera ver, sino porque no quería ser testigo de la devastación. Hizo falta una canción suave, una melodía familiar para que volviera a abrirlos. Con Leo y Lena, Elara sentía esa misma resistencia frágil, pero ella no tenía miedo de cantar su propia canción. Pero ¿cómo se enseña a ver a alguien que ha elegido mantener los ojos cerrados? ¿Estás listo para descubrir cómo Elara comenzó a desvelar el misterio de los gemelos Sterling, o crees que la oscuridad ya los había reclamado para siempre? Los primeros días de Elara en la mansión fueron un baile constante con sombras invisibles. La señora Sterling, aunque ausente la mayor parte del tiempo, enviaba a su asistente, la señorita Albright, con informes diarios que Elara sentía como exámenes tácitos. La señora Sterling pregunta si los niños han mostrado alguna mejora. Necesita resultados, Elara. Los anteriores cuidadores. Albright dejaba la frase en el aire. Una insinuación de fracaso inminente. El personal de la casa, acostumbrado a la rotación de niñeras y a la frialdad distante de los Sterling, la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Son como estatuas, siempre lo han sido. Escuchó Elara un murmullo entre el personal de limpieza, mientras fregaban el suelo con una indiferencia pulcra. Para ellos, Elara era solo otra figura temporal. Un intento más en una larga lista de intentos fallidos. La esperanza aquí es un lujo que nadie puede permitirse, pensó la señora Sterling una tarde, al ver a Elara de rodillas frente a los gemelos, susurrándoles historias. La tensión se intensificaba con cada día que pasaba sin un milagro visible.
Elara había probado con arcilla para que sus manos exploraran texturas, con pequeñas campanas que tintineaban suavemente, con el calor de una taza de té de hierbas que acercaba a sus mejillas. Pero Leo y Lena seguían siendo islas, sus rostros como un lienzo en blanco donde ninguna emoción parecía atreverse a posarse. Sus pequeños dedos, que al principio habían mostrado una mínima curiosidad por la piedra lisa, ahora se retraían, como si la novedad se hubiera disipado, y la oscuridad fuera un refugio demasiado cómodo para abandonar. La señora Sterling, con su elegante figura y su voz monocorde, comenzó a aparecer con más frecuencia en la puerta de la habitación, sus ojos azul hielo escudriñando, no a los niños, sino a Elara, buscando señales de agotamiento, de derrota, de la misma resignación que ella misma sentía. Era una presión silenciosa, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba, y con él, la frágil oportunidad que Elara tenía para su propia familia y su sueño. Una mañana, Elara encontró a Lena con el rostro hundido en la almohada, sollozando en silencio, un sonido tan tenue que casi se confundía con el zumbido del aire acondicionado. Era la primera vez que escuchaba un llanto, un atisbo de dolor que la desgarró. Pero cuando intentó acercarse, Lena se encogió, sus pequeños hombros temblaban, alejándose de su tacto, de su voz, como si la conexión que Elara había intentado construir, se desmoronara ante sus ojos, revelando la profundidad de su miedo. La señora Sterling, alertada por el personal sobre el comportamiento inusual de Lena, apareció en la habitación, su rostro un mármol más frío que el del vestíbulo. Elara, ¿qué está pasando aquí? Los niños nunca hacen esto. Quizás es hora de admitir que no hay nada que hacer. Su voz, aunque controlada, era un gélido golpe. Elara sintió el peso de las miradas de los empleados que se agolpaban en el pasillo, el juicio en sus ojos, el eco de otro fracaso, resonando en su mente. La maleta vieja, con sus ruedas chirriantes, parecía esperarla en la puerta, una amenaza inminente. Elara se sintió acorralada, su corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada, el sueño de su vida, la esperanza de su familia, todo pendía de un hilo. Pero entonces, en medio de la opresiva quietud, cuando la señora Sterling ya se disponía a dar la orden, Leo, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, extendió lentamente su pequeña mano. No hacia Elara, no hacia su madre, sino hacia el espacio vacío frente a él, como si buscara algo intangible. Y en ese instante, en un movimiento que nadie esperaba, sus ojos, que habían sido ventanas cerradas, se abrieron de par en par, no para ver, sino para mirar fijamente el punto donde la luz del sol se colaba por una rendija, un haz dorado que Elara les había descrito tantas veces. No era una visión perfecta, pero era una *reacción*, un *deseo* de luz, una voluntad de ver que nadie creía posible. Un suspiro colectivo llenó la habitación. Si esa virada te sorprendió, deja tu like, y ayuda a la historia a llegar más lejos. El aire, antes denso de desesperación y juicio, se quebró. La señora Sterling se quedó inmóvil, su rostro, antes pulido por la frialdad, ahora era un lienzo de puro asombro, sus labios entreabiertos en un suspiro que no llegó a salir. Los murmullos del personal en el pasillo se ahogaron, silenciados por la magnitud de lo presenciado, sus ojos fijos en Leo con una incredulidad reverente. Para Elara, fue una confirmación visceral, un eco de su propia fe inquebrantable en la luz oculta. Su corazón, que antes latía con el miedo de la derrota, ahora se inflaba con un alivio tan profundo que le humedeció los ojos. La amenaza de la maleta chirriante, que un momento antes parecía tan real, se disolvió en el aire como una sombra fugaz, reemplazada por una frágil, pero innegable, promesa. Aquel pequeño gesto de Leo no era la curación, no era la visión perfecta, pero era algo mucho más profundo, una voluntad, una elección de buscar, de desear la luz, de abrir una ventana al mundo. Era el primer rayo de sol, asomándose por la grieta de un muro que todos creían impenetrable. Y en ese instante, el silencio de la habitación ya no fue el de la apatía, sino el de la expectación, el de un mundo que por fin, empezaba a respirar de nuevo. No dejes que esta historia pare aquí, compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. Aquel destello en los ojos de Leo, esa búsqueda instintiva de la luz, no fue un milagro repentino, sino el primer eco de una voluntad que Elara había intuido. Fue una grieta minúscula en el muro de silencio que los gemelos habían erigido, un susurro de vida en la vasta quietud.
La señora Sterling, pálida y con los ojos aún fijos en su hijo, no pronunció palabra, pero la rigidez de su postura cedió 1 milímetro. Una señal casi imperceptible de que algo, por fin, había cambiado. Elara lo sintió en sus huesos. No era el final del camino, sino el verdadero comienzo. Había una puerta, un pasadizo secreto que se abría, y ella, con su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y una renovada determinación, estaba lista para adentrarse en él. Sabía que la oscuridad no se disiparía de la noche a la mañana, que los años de aislamiento habían tejido un nido profundo, pero ahora tenía una pista, un hilo del que tirar. Con una energía renovada, Elara transformó la habitación de los gemelos en un laboratorio de sensaciones. Cada día era una nueva exploración. Les llevó tierra húmeda de su jardín para que sus pequeños dedos sintieran el frío y la humedad, el aroma a vida de la tierra. Les hizo escuchar el canto de los pájaros que grababa con su viejo teléfono, no la música orquestal que los Sterling ponían, sino los trinos salvajes y libres. Pero la fragilidad de Leo y Lena era evidente. Un día, Lena se sobresaltaba con un sonido inesperado, y al siguiente, Leo se retraía de la textura pegajosa de la miel que Elara intentaba que probaran. La ceguera no era un muro sólido, sino una neblina densa que se disipaba y volvía a envolverlos, y Elara sentía la presión del tiempo, de la expectativa silenciosa que ahora, más que nunca, pesaba sobre ella. La señora Sterling observaba a Elara, ahora con una curiosidad más intensa, pero sus labios seguían apretados. «Es solo una coincidencia», pensó para sí misma, una frase que intentaba sofocar la pequeña chispa de esperanza que se atrevía a encenderse en su pecho. No hay solución para esto. Una semana después del incidente de la luz, la situación pareció estancarse. Los gemelos volvieron a su silencio, sus ojos velados, sus movimientos lentos y casi ausentes. Elara se sentía como si estuviera remando contra una corriente invisible, agotada, su voz ronca de tanto hablarles al vacío. Una tarde, mientras los mecía suavemente en sus brazos, sintió una oleada de desesperación tan profunda que le oprimió el pecho. Las imágenes de su familia, de su sueño, se volvieron borrosas, reemplazadas por la visión de su maleta chirriante, el símbolo de su inevitable fracaso. Las palabras de la señora Sterling, «Los niños son un caso perdido», resonaron en su mente con una fuerza abrumadora. Se preguntó si, quizás, tenía razón. Las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a derramarlas. Miró los pequeños rostros impasibles, la piel suave y frágil de los niños, y respiró hondo. No podía rendirse. No después de lo que había visto, de lo que había sentido. Había una luz, por tenue que fuera, y ella estaba allí para encontrarla, para nutrirla. Era una batalla, sí, pero una que valía la pena luchar. La oscuridad tenía muchas formas, pero también la esperanza. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Elara sentía el asfixiante peso de la soledad en aquella mansión inmensa. La señora Sterling, con su mirada gélida y su boca apretada, había dejado de disimular su impaciencia. Elara, necesitamos ver progreso real. No podemos mantener esta situación indefinidamente, susurró un día, con una voz que era una sentencia. El murmullo del personal se había vuelto más insistente, sus miradas más cargadas de juicio, como si ya la vieran con la maleta en la mano, un fantasma más de la larga fila de cuidadoras fallidas. Los pequeños gemelos, Leo y Lena, parecían haberse retirado aún más en su caparazón, sus rostros otra vez impasibles, sus manos inertes. El chirrido fantasmal de las ruedas de su maleta resonaba en su mente, un tic-tac incesante que le recordaba el tiempo que se agotaba, la distancia que la separaba de su familia, el sueño que se desvanecía. Se sentía atrapada, sin una salida visible, en un laberinto de silencio y expectativas imposibles. Una tarde, mientras Elara les leía un cuento de su tierra natal, una fábula sobre un pequeño río que encontraba su camino a través de las montañas, notó algo. No un movimiento brusco, sino una vibración sutil en el pequeño dedo de Lena que sostenía con delicadeza. Era apenas un temblor, pero sus ojos, acostumbrados a la observación microscópica, lo captaron. Luego, un suspiro, tan leve que casi se confundía con el aire acondicionado, escapó de los labios de Leo. De repente, Lena, con una lentitud que desafiaba la gravedad, levantó su mano, no hacia Elara, sino hacia su hermano. Y Leo, como si una corriente invisible los uniera, extendió la suya también.
Sus pequeños dedos se buscaron, se rozaron, y finalmente se entrelazaron, con una delicadeza que era a la vez frágil y poderosa. Fue un acto silencioso, una conexión que no necesitaba palabras, un puente que se construía en medio de su oscuridad autoimpuesta. Elara contuvo el aliento, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Las lágrimas, que había retenido por tanto tiempo, brotaron sin control, resbalando por sus mejillas curtidas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi le dolía el pecho. Había sido testigo de algo que los médicos, la ciencia y la riqueza no habían podido lograr. Una conexión. Una elección consciente de buscar al otro en su propio universo. Sus manos temblaban mientras observaba a los gemelos, sus dedos entrelazados, sus pequeños rostros aún en la penumbra, pero ahora con una tenue luz interna que Elara podía sentir, casi ver. Se arrodilló más cerca, susurrándoles palabras de aliento, de amor, de la increíble fuerza que residía en ellos. El aire de la habitación, antes pesado y denso, ahora parecía vibrar con una energía diferente, una corriente de esperanza que se extendía, abrazándolos a todos. Elara sintió que su propia alma se expandía, confirmando que la verdadera ceguera nunca había estado en sus ojos, sino en la incapacidad de ver el corazón. Era una victoria silenciosa, forjada no con grandes gestos, sino con la paciencia de quien cree en lo invisible, en la chispa divina que habita en cada ser. La señora Sterling, que había entrado sigilosamente en la habitación justo en ese momento, se detuvo en seco. Sus ojos azul hielo, que antes destilaban escepticismo, se abrieron de par en par, reflejando la escena de los gemelos tomados de la mano. Un sollozo escapó de sus labios, un sonido crudo y desgarrador, que Elara nunca había escuchado. Por primera vez, la fachada de frialdad se desmoronó, revelando a una madre rota, pero ahora, con una chispa de fe renacida. Se acercó lentamente, con una cautela que denotaba años de distancia, y se arrodilló junto a Elara, tendiendo su propia mano, no hacia los niños sino hacia Elara, en un gesto de gratitud silenciosa. En ese instante, los muros de la mansión parecieron resquebrajarse, y un tenue rayo de luz, no solo del sol, sino de la esperanza, comenzó a filtrarse en cada rincón. La casa Sterling ya no olía solo a desinfectante. Un nuevo aroma, sutil y dulce, como el de una flor que se abre, empezaba a impregnar el aire. La historia de Elara y los gemelos Sterling nos enseña que la verdadera visión no se mide por la capacidad de los ojos, sino por la profundidad del corazón. Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más densa, la conexión humana, la paciencia inquebrantable y la fe en el potencial de cada alma pueden encender una luz donde antes solo había sombra. Nos muestra que las barreras más complejas no son físicas, sino emocionales, y que a veces, solo necesitamos a alguien que se atreva a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los silencios, a sentir la vida que late bajo la superficie. Elara no solo les dio a Leo y Lena la capacidad de conectar, sino que les devolvió un mundo que habían olvidado. Y al hacerlo, transformó no solo sus vidas sino la de toda una familia, probando que la esperanza es la fuerza más poderosa de todas. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre, clica en él, y viene a la próxima historia. A partir de ese día, la mansión Sterling ya no fue la misma. El eco de risas infantiles, antes impensable, comenzó a resonar por sus pasillos, un sonido que era música para los oídos de Elara. Los gemelos, aunque su camino hacia la visión completa sería largo y lleno de desafíos, habían encontrado la voluntad de mirar, de sentir, de interactuar. Y Elara, con las manos aún curtidas pero el alma radiante, supo que su sueño no solo se había pospuesto, sino que se había multiplicado, encontrando en la luz de los gemelos un propósito aún mayor. Su historia se convirtió en un faro, una prueba viva de que la oscuridad, en todas sus formas, siempre puede ser vencida por la luz de la compasión y la perseverancia. A partir de ese día, la mansión Sterling ya no fue la misma. El eco de risas infantiles, antes impensable, comenzó a resonar por sus pasillos, un sonido que era música para los oídos de Elara. Los gemelos, aunque su camino hacia la visión completa sería largo y lleno de desafíos, habían encontrado la voluntad de mirar, de sentir, de interactuar. Y Elara, con las manos aún curtidas pero el alma radiante, supo que su sueño no solo se había pospuesto, sino que se había multiplicado, encontrando en la luz de los gemelos un propósito aún mayor.
Su historia se convirtió en un faro, una prueba viva de que la oscuridad, en todas sus formas, siempre puede ser vencida por la luz de la compasión y la perseverancia.